Bienvenidos a 100 Pies de Manes, vuestro espacio radiofónico favorito, donde hacemos todas las semanas, como sabéis, todos los de carteras, todas las plataformas, siempre prestando atención al mundo, del formato físico y, por supuesto, las noticias más importantes de la semana. Y Cachu Thriller Night, Michael Jackson llegó a los cines y, efectivamente, ha arrasado. Número 1 para Michael Jackson, Michael el biopic, que todo el mundo está yendo al cine ahí en manada a verla, le está encantando. A la gente le da igual que sea un biopic plano, pero ahí la tenemos en el número 1 de la taquilla, coronando un fin de semana espectacular, con 4 millones de euros recaudados. La verdad es que es una cifra bastante buena. Y que bueno, pues bueno, la gente está disfrutando. No podemos decirle que es flojo, porque encima te atacan a nuestro compañero Nacho Jazz, que luego, por cierto, tendrá crítica de la película en su sección. Pues ya la han puesto verde en YouTube por opinar que no le ha convencido del todo. Pero bueno, es que sí son los fans de Michael bastante, no sé, poco permisivos. Pero bueno, ahí está, triunfando. Del resto de estrenos, pues destacar el número 7, Kraken, el libro de negro de las horas, la película de Alejo Sauras, Alejo, no te alejes, que bueno, consigue unos 109.000, no está del todo mal, pero bueno, es una cifra un poco flojilla. Y del resto de estrenos, pues Nasty of the Plasty, es cierto que La Horcada estaba ya en un puesto número 10, pero finalmente no entra. Destacar el pésimo recorrido de turno de noche, la película con el protagonista de Stranger Things, que la verdad es que de Planeta había tenido pues buena promoción con la película, incluso ahí con imágenes hechas con IA, con el propio cartel, y dándole a influencers regalitos y demás, y no ha conseguido entrar en el top 10, así que al final los influencers no son síntoma de absolutamente nada. Y bueno, pues sigue triunfando ahí Super Mario en el número 2, en el número 3 La Momia. Y bueno, la taquilla vuelve a buenas cifras. Nos alegramos, pero bueno, Michael, hay que ser un poquito críticos con la película, que es demasiado blanqueadora con la figura del rey del pop. Pero bueno, no haréis caso. Pero eso fue la semana pasada. Nos centramos en esta semana con, bueno, estrenos curiosos, uno enorme, que ya lo haremos. Pero primero tenemos que hacerlo con la película más destacada de la semana, porque esta semana nos llega la segunda parte de una película que se estrenó hace ya 20 años y que ya es icónica. Estamos hablando del Diablo Viste de Prada, que vuelve a reunir todo su casting, a su director, y nos traen esta secuela 20 años después. El Diablo Viste de Prada 2. Vamos a escuchar su trailer, que os ha parecido esta secuela tardía. Runway no es solo una revista. Es un icono mundial. Un camino sinuoso que nos conduce al reencuentro. Hola. Anda, mire quién viene del outlet. Perdón, ¿quién es? ¿La conoces? ¿La conozco? Soy Andy Sachs. Andrea. Fue una de las Emilys. ¿De las qué? ¿Es esto una alucinación? Hola, Emily. ¿También la conoces a ella? Trabajamos en Rango y juntas, Miranda. ¿Ah, sí? ¿Dónde estaba yo? ¿Por dónde empezamos? Soy la supervisora editorial de Runway. No puede ser. Sí. ¡Qué notición! Es curioso, has cambiado. Pareces mucho más segura. Aunque sigues fiel a esas cejas. Pues escuchábamos el tráiler de El Diablo Viste de Prada 2, la secuela de la película del año 2006, que se ha convertido en un referente icónico para tanto gays, para tanto mujeres, una película que encanta. Pues bueno, la verdad es que era una película dinámica, ágil, tenía buenos diálogos, esa celebración de la modo de vida chic, con esa típica historia de secretaria un poco desvalida, que tiene que enfrentarse y trabajar con una jefa autoritaria, una película que gustó mucho en su año, que además consiguió nominaciones a los premiuchos, a Meryl Streep, esa señora, y al vestuario, que por cierto no ganó ninguna.
Y bueno, pues 20 años después, 20 años, y siendo bastante reticente Meryl Streep de hacer una segunda parte, dice además esa mujer que no hace secuelas de sus películas, vaya, ha hecho ya 2, mamma mía, y está, pues nos traen esta película 20 años después, porque la primera también es de 2006, y repiten todos, repite actores, repite el director, David Frankel, que bueno, David Frankel es un tío que, bueno, dirige, pues porque tiene que dirigir, porque es un tío que no tiene mucha personalidad. A mí me gusta de él una película muy curiosa que es El Gran Año, con Jack Black, Steve Martin, Owen Wilson, que era de 3 freaks que pues miraban los pájaros, y es uno de los directores de la serie Entourage, el séquito, una serie que en su época gustó mucho. Y nos traen esta segunda parte que viene dispuesta a arrasar en la taquilla y que bueno, tiene sus cosas. En esta segunda parte tenemos de nuevo esa lucha de Miranda Presley contra Emily Charlton, su asistente convertida en ejecutiva rival, mientras compiten por los ingresos por publicidad en medio de la decadencia de los medios impresos, y Miranda se acerca a la jubilación. Una sinopsis totalmente patética, la verdad, para tener una película que, bueno, vamos a tener esta nueva cinta donde el personaje de Miranda está un poco en capa caída. Tenemos aquí la decadencia de los medios de comunicación, algo que es muy interesante en la película. Y que también vamos a ver cómo pues va a tener que trabajar de nuevo con el personaje de Andrea para un poco reflotar su mala publicidad. En fin, una secuela que debo decir al principio que mantiene muy bien los tics que eran la primera entrega. Tener el reparto original. Ya sabéis que en este tipo de secuelas tardías se intenta, pues bueno, mantener el reparto original e incluir a rostros nuevos. Aquí se incluye algún rostro nuevo, pero no tiene la importancia que tiene el rostro original, que es lo que la gente quiere ver. Queremos ver interactuando a estos 4 protagonistas, que la verdad en estos 20 años han cambiado poco. Es cierto que esta película es bastante algo más madura de lo que fue la primera parte. Es menos divertida. Es cierto que la primera entrega tiene momentos que son ya de cultura pop para mucha gente. Esta es menos icónica, podríamos decir así, pero es interesante porque reivindica el periodismo como algo que está un poco ya en capa caída. Estamos hablando de que esta es una compañía de una empresa una empresa de revista de moda. Y que bueno, pues ahí vemos cómo pues estamos en momentos bajos, donde importa más el recorrido en los medios digitales que en la prensa escrita o de papel. Eso lo refleja muy bien la película. Pero es cierto que como secuela yo creo que no es tan buena como la anterior, aunque la otra tampoco era una cosa espectacular. Se hace un poco larga, dura un poquito más que la anterior, dura unos 10 minutos más. A mí en momentos que me estaba aburriendo, debo decir. No tiene ese tono tan ágil, pero sí que es verdad que el tono es más maduro, los personajes han madurado algo, aunque se mantienen igual en su estilismo, y sigue habiendo momentos muy divertidos, eso sí. Yo creo que en estas películas lo que más quiere la gente ver es, de nuevo, los personajes más crecidos. Y 20 años después están igual. Meryl Streep la tenemos aquí de nuevo. Hace bastante que no hacía Meryl Streep una película para cines, lo demás que ha hecho ha sido para plataformas, y está bien. Los primeros planos siempre que tiene aquí Meryl Streep, con esas caras y demás, son oro puro. Luego tenemos a Anne Hathaway, que la verdad es que está guapísima. Esta mujer sí que yo creo que es la que mejor sale parada de estos 20 años. Se esfuerza un poco en hacer gracia a veces en algunos momentos, pero para mí es una mujer inmortal que está también muy bien. Emily Blunt es muy divertida, aunque está un poco operada ahí con los labios, pero está también muy divertida. Es el personaje yo creo que más evoluciona desde la primera aquí y se nota. Y luego tenemos a Stanley Tucci, que Stanley Tucci para mí siempre será el mejor del reparto, el personaje más humano que tiene estas entregas, y aquí lo demuestra. Y luego, bueno, tenemos algunas incorporaciones que no destacan demasiado. Por ejemplo, tenemos a Justin Theroux, que hace un personaje bastante cuñado, que despierta algunas risas. A Kenneth Branagh, tenemos al gran Kenneth Branagh, que aquí hace del marido, bueno, del novio del personaje de Meryl Streep, y sale 3-4 escenas. La verdad es que no sé tampoco lo he fichado. También tenemos ahí a Lucy Liu, a Simon Ashley, a Beijing Novak y a alguno más que no quiero yo tampoco desvelar, porque es para mí una sorpresa. Luego, pues bueno, sí que me gusta también ese tono de defender el periodismo a capa y espada, que lo que tengan que primar más que nada es los artículos de calidad, que más que pues el contenido digital, y eso está muy bien en la película. Y se porta muy bien con sus personajes. Ya sabéis que en otras secuelas intentan, pues bueno, que no sean tan fuertes y demás. Aquí tiene su estilo y yo creo que va a contentar a los fans y a los que sean muy fan de la primera entrega. Obviamente, si la primera entrega te pareció una auténtica chorrada, pues esa te va a parecer igual. Pero bueno, está divertida, dura un poco el ritmo, sobre todo en la parte intermedia. Yo estaba en el cine y aparte de que el culo se me había dormido porque estaba en unos asientos horribles, pues debo decir que sí que me aburrí en cierto momento. Pero luego la verdad es que el final está bien. Luego se van incluso a Italia, vamos a ver cameos de gente que vais a flipar. Yo flipé en uno.
Y está bien. Y al final creo que es muy bonito. La verdad es que han sabido mantener muy bien la esencia y hacer un final acorde. Así que creo que es una película que además nos trae de nuevo la comedia a los cines, que no es ya tan habitual ver comedias en la gran pantalla. Y pues bueno, se disfruta. Además tenéis una selección musical que repite el temazo de Madonna, que me encanta. Y que bueno, pues lo tenéis ahí. Y bueno, destacar también un personaje que no he comentado de los nuevos, que es Call of Heron, que hace de Charlie la silla, que yo quiero ya desde aquí pedir un spin-off para ese personaje. Es un cómico bastante conocido allí en Estados Unidos. Yo la verdad es que no lo tenía en el radar, pero me ha quedado bien. La verdad, es un hombre que las 4 escenas que tiene, sale el pobre hombre ahí en la silla y no se levanta. En fin, una comedia que es funcional, que está bastante bien en algunos momentos. Hay muchos cameos. Yo en algunos momentos pensaba que esto era el torrente 5 de... Bueno, el torrente presidente de los gays y las mujeres. En algún momento lo pensé. Pero bueno, está bien. Es cierto que no es tan vistosa como la primera, pero tiene su mensaje, tiene su buena profundización en los personajes y demás, y creo que es una secuela que, aunque no está al nivel de la primera, es por muy poquito. Creo que están a las dos casi en la misma altura, pero esta quizá un poquito más inferior por ese tono, pero al fin y al cabo los que seáis fan es lo que vais a disfrutar, y los que no os guste tanto y seáis homófobos, ni os acerquéis. Así que mi calificación final para El Diablo Viste de Prada 2 es de un 6. Estarán más que bien. Y bueno, la tenéis ya disponible en los cines de toda España, de la mano de Disney. ¿Y cómo las puedo ver? Porque se estrenó el jueves. Disney, bueno, hizo un pase de prensa con un montón de gente y demás, y como nosotros no estamos dentro de ahí, pues bueno, pero aquí ya tenemos aquí la opinión, y espero que la hayáis disfrutado, porque, bueno, yo pasé un buen rato, y siempre ver ese reparto tan bueno es uno de los claves para que la película funcione. Pasamos a la siguiente película destacada de la semana. Hacemos una película católica del estudio de Angel Studios. Esta distribuidora católica, que ya había traído algunos éxitos, como por ejemplo Bonhoeffer el espía, que es una película un poco tostón, debo de reconocerlo. Y que bueno, lo que hace esta distribuidora es pues sacar títulos bíblicos, digamos, pues para un público más amplio. Hace poco han estrenado una película con Kevin James, que hace ahí de tío soltero, y que se llama Solo Mío. No sé si esta película alguna vez se estrenará en nuestro país, la verdad es que lo dudo, pero bueno, ya veremos. Y ahora nos traen una nueva adaptación de un personaje bíblico conocido por todos, como es el de David. David, uno de los personajes bíblicos más conocidos, sobre todo por esa mítica fábula de su lucha contra Goliat. Pero esta película oculta más cosas. Debo decir que esta película nos llega desde Sudáfrica. Y es curioso porque creo que el estilo de animación es muy bueno. En David, una aventura gigante, que me parece increíble que hayan puesto una aventura gigante porque se enfrenta a un gigante como Goliat. Pues tenemos ahí un reino gobernado por el miedo, tenemos ahí a este joven pastor que se atreve a enfrentarse a un gigante y a la oscuridad que se oculta tras él. Su valor despertará a una nación y demostrará que la verdadera fuerza proviene de la confianza, no del poder. Película de animación que efectivamente vamos a tener ese tono religioso, vamos a ver cómo a través de los profetas y demás, este personaje de David pues tiene que ser el rey de los cristianos, ¿no? Y vamos a ver pues cómo va viendo ese destino para poder convertirse en el rey, aún teniendo un rey de por medio que, bueno, no le va a poner las cosas fáciles. Una película que está dirigida por Phil Cunningham y Brett Davis, que apuesta de verdad por una puesta en escena bastante clara, dinámica. Obviamente esta es una película que está orientada al público familiar, tiene buen ritmo, es una película que dura casi 2 horas y no se hace nada pesada, y tiene mensajes sencillitos, cumple el objetivo de, bueno, pues de narrarte la historia de este monarca, pero poco más, la verdad. Es una película que no arriesga mucho en su aspecto visual, aunque debo decir que no es tan malo como podíamos prever, porque estamos acostumbrados ya a las grandes producciones de Pixar y de Ghibli y demás, bla 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 bla. No desentona más, en muchos momentos parece que estás viendo el mismo estilo de animación que tienen las películas últimas de Disney, como por ejemplo Encanto o Encantada. El personaje de David es, yo creo que lo mejor, porque evoluciona mucho, al principio es muy inseguro y demás, luego es bastante valiente. A la hora de enfrentarse a Goliat, pues por ejemplo tenemos el momento de mayor valentía, que la verdad el momento de Goliat me ha gustado, y además, bueno, no sé si es spoiler, no es digamos el clímax final, el enfrentamiento con Goliat, es algo que pasa entre medias de la película, cosa que me parece curiosa. Y luego, pues bueno, los personajes secundarios pues están bien, ahí aportan algún momentito ligerito de risa, pero tampoco es que deje una gran huella en lo que es el espectador, la verdad. La habitación, ya os digo, la animación es correcta, los diseños son, pues eso, muy del estilo Encanto y demás, ese tipo ahora de humanos que se hacen, que no son de todo hiperrealistas, pero están bien. Y luego hay algo que me ha gustado mucho, que son las canciones, que la verdad es que están bastante bien. Temazo es el de Shallow, es un temazo que me ha parecido increíble. Podemos estar hablando que esta película, salvando las distancias, porque el Príncipe de Egipto es muy grande, sí que podemos decir que es el Príncipe de Egipto de nuestra generación. A mí me ha recordado muchas veces esa sensación que tenía al ver el Príncipe de Egipto, pero obviamente
salgamos las distancias. Es cierto que en el cine bíblico de animación pues no es un estilo que se prodiga demasiado. Teníamos hace unos meses, hablábamos del Rey de Reyes, que la verdad es que esa sí que era más floja. Esta se deja ver, es una propuesta familiar accesible, entretiene y transmite pues un mensaje positivo. Eso sí, un poco encorsetado en las directrices de la religión católica. Pero bueno, tampoco innova demasiado, no profundiza en sus mensajes y se queda una película correctita y la verdad es que para ver a los niños pues no está mal. Ya sabéis, ya yo que no soy católico y tiene ese gustillo y ese saborcito a rancio, podemos decir. Pero no, yo creo que está bastante bien compaginado y es una ligera sorpresa para una película que sí que es verdad, creo que se le puede echar en cara que quizá dure mucho. Pero vamos, a mí no se me hizo nada pesada y bueno, pues alguna canción ya me he guardado en Spotify, así que es una propuesta infantil que puede estar bien para este fin de semana. Eso sí, también hay que explicarle a los niños que esto no es Papá Noel, que no va a venir ahora Jesús, que decir, bueno, gracias a la fuerza de Jesús puedo sacar adelante. No, hay que ser también un poco coherentes y un poco realistas. Pero bueno, eso ya depende de la religión que tenga cada uno y que, bueno, pues propaga en su casa. Así que mi calificación final para David, una aventura gigante, es de un 6. Bueno, creo que eso no está del todo mal. Y ya la tenéis en todos los cines de la mano de A Contracorriente. ¿Cómo le irá esta película? Tengo curiosidad porque de Rey de Reyes muchos pensábamos que iba a triunfar mucho y no triunfó aquí en España tanto como yo pensaba. O sí, ya no me acuerdo, pero bueno. Fuera, en Estados Unidos sí que ha triunfado esta película bastante, pero ya veremos cómo le va aquí. Ya veremos. Pasamos a la siguiente película a destacar la semana y lo hacemos con una película que de verdad yo tenía confianza de que esta pudiese ser la buena de esta trilogía, porque ya después de verla puedo deciros que esta saga, esta trilogía es la peor de la historia del cine de terror recientemente. Estamos hablando de Strangers, capítulo final, la tercera parte de esta nueva trilogía, que creo que hablábamos de la primera ya hace unos cuantos años, no sé exactamente hace cuántos, pero sí que recuerdo que hablamos de la primera en el 2024, en julio hablábamos de la primera. Joder, ha pasado tiempo. Luego la 2 recuerdo que no la vi en el pase, creo que coincidía con algo, y la he visto este pasado fin de semana, y debo decir que la 2 debe ser la más potable, aun siendo una película también floja. Ya después de todo eso nos llega la tercera parte, la final de esta trilogía, que Renny Harlin, director de Jungla de Cristal 2, de 12 trampas con John Cena, peliculón, pues se había empeñado en sacar adelante. El guión es compartido, pero el tío pues tenía el empeño de sacar esta trilogía para hacer justicia a unas películas de por sí no gustaban, porque Los Extraños, la primera es de 2008, que es una película flojucha de Home Invasion, y la segunda, que recuerdo que salía, pues tenía la cabeza que salía Liv Tyler, creo que Liv Tyler salía en la primera, sí. Aquí salía Christina Hendricks. Pues a mí la primera pues no me gustó demasiado. Y es que no vi ni la primera yo. Increíble, amigos. Bueno, pues esta tercera parte nos dejan justo exactamente donde lo dejaba la 2, como en esa mujer ahí en el bosque viendo cómo mataban a otra. Y de verdad, si tenía esperanzas de que esto pudiera ser bueno, pues me equivocaba por completo. En esta tercera parte, Maya, que es la protagonista de toda la trilogía, se enfrenta por última vez a los asesinos enmascarados, un brutal y sangriento ajuste de cuentas donde saldrán a la luz horribles secretos y en el que ella deberá decidir si vengarse o convertirse en aquello que le arruinó la vida. Una película de terror que ya de por sí tú ves las tres películas juntas y dices, es que estas tres películas juntas se podrían haber contado en una película de hora y media, hora 40, y aún así sería mala. Pues efectivamente esto empeora el alargamiento que tienen todas estas películas, donde no pasa absolutamente nada, donde se alarga completamente todo y donde además te ofrecen personajes que no valen para nada. Aquí vemos familiares de la protagonista que intentan rescatarla. De verdad, lo que dura en la película es de vergüenza, o sea, no te importan absolutamente nada. Y no hay momentos de terror, nos montan flashbacks del pasado que no te importan nada, que no tienen luego que ver con la estructura ni te ayuda luego a la comprensión de que pueda ya hacer una cosa u otra. Te mantienen como un misterio de quién es el personaje malo, que se ves venir desde la 2, y aquí te lo deja muy claro al principio, y luego al final de la película te mantienen ese intríngulis de ver quién se esconde tras la máscara, y cuando se le descubre, dices, pero bueno, de verdad me estás vacilando si yo sabía que era el malo. No tiene ritmo, es aburrida, es cierto que de 1 hora y media, yo estaba asustado porque en Film Affinity ponía que duraba 2 horas y cuarto. Digo, me cago en la leche, esto puede durar 2 horas y cuarto. Y menos mal que no, está equivocado. Final Fantasy dura 1 hora y media. Y se agradece y se hace aún larga. Pero no tiene tensión. Los actores, hablaremos ahora, siguen estando mal. Se desaprovecha, digamos, esta mitología que pueden tener esos tres encapuchados. Se les busca un contexto que eso creo que era ya un fallo. Lo bueno de la primera es que pues tú veías el Home Invasion y pues no sabías nada del pasado de ellos y no te importaba, tampoco era pues gente que atacaba. Aquí sí que vemos el trasfondo que tienen y además es muy malo. Con esa frase de quién es Tamara, que ya nos explicaba en la 2 por qué dicen eso, pues aquí se vuelve a utilizar y demás.
Y no vale la pena, es una trilogía completamente endeble cada una de las tres. Y esta, pues está al nivel de la primera, igual de mala. Sigo diciendo que la 2 es la más potable, aun siendo también mala. Pero ya la confianza que tenía yo en que esto pudiese mejorar, pues ha fallado. Porque poco tenía que añadir a una narración que ya era pobre de por sí. Y que aunque pues intenta esforzarse en el final, hacerte algo distinto, cae en los errores de siempre y no funciona. En cuanto a los actores, es que Madeleine Page, que es la protagonista de esta trilogía desde el principio, está mal en todas. Y hacía falta, creo que una Final Girl que fuese con mucho carisma, que tuviese carisma, que fuese más determinante. Y esta chica no da el pego. Y luego pues Richard Brake haciendo de señor asqueroso sheriff, como lleva haciendo casi toda su carrera. Y es que no mencionan a los demás porque es que aparecen en un mismo momento y se van. Y la verdad es que no funciona. O sea, Renny Harlin que vuelve al cine de acción, que se le da un poquito mejor que el cine de terror, porque ya hemos visto que esta trilogía, aun siendo películas que como han costado poco, pues han sido rentables entre comillas, pues han funcionado. Y luego, en verdad, si eres muy permisivo y si eres muy pues digamos inocente, al final puedes dar a entender que esto puede continuar. Que puede continuar. Yo de verdad se acabó esta trilogía. Renny, no te ha salido bien la jugada. Y es que tú te pones a pensar, ¿quién es tan fan de los extraños? O sea, vosotros cuando habláis de, bueno, dime tu última película de terror, ¿qué película de terror últimas recomiendas? ¿Alguien te dice Los Extraños? ¿Alguien te dice Los Extraños 2? Seguramente nadie te diga esa trilogía, pero tanto lore puede tener Los Extraños para que le hayas dedicado una trilogía entera en la que casi no cuentas absolutamente nada y lo que intentas contar te queda todo bastante mal. No sé, vistas están. El fan del género de terror supongo que se acercará al cine este fin de semana para, pues bueno, comprobarlo. Pero ya os digo yo que no vale la pena, porque si pensabais que iba a tener un tipo de recorrido y demás, no sé. Pero al final estas películas son las que suelen triunfar en taquillas. Así que ya veremos cómo le va, pero de momento a mí no me convence y, vamos, no quiero ver esta trilogía en mi vida. Esta película está distribuida por Diamond. Espero que no será en los típicos de vamos a pedirla en Blu-ray. ¿De verdad queréis esto en Blu-ray? Tenéis un grave problema. Así que mi calificación final para Strangers, capítulo 3, final. Es un 3 también. Y le pongo un 3, pues... ¿qué podía poner? Pues menos nota. Pero bueno, me ha dado pena. Me ha dado pena y le pongo esa nota. Pero sinceramente no me termina de convencer y ya está. Lo siento. Y es que no conozco a nadie que sea fan de esta saga. Pero bueno, si hay alguno, pues bueno, que hable conmigo. Pasamos a la siguiente película destacada de la semana. Hacemos una película que yo esperaba mucho de ella y me ha decepcionado un poquito. Y que creo que el director se ha enfadado conmigo, porque yo siempre, ya sabéis que en X pongo mi opinión de las películas. Y esta pues puse la opinión que voy a decir ahora. Y me dijo el tipo, gracias. Y no era una opinión positiva, digamos, del todo. Y luego, por supuesto, le sé de suerte para este fin de semana en cines. Y me dijo muchas gracias también. Un tipo bastante cumplido. La película que vamos a hablar es Los Justos, película dirigida por Jorge A. Lara y Fer Pérez, que se estrena la dirección con esta película. Estos tipos diréis, ¿quiénes son? El que me contestó a mí fue el Fer Pérez. Pues bueno, estos tipos son guionistas. Fer Pérez ha estado en bastantes guiones de cosas que ha hecho Paco León, por ejemplo, Arde Madrid, o Kiki el amor se hace, o la propia Aida. Pero también ha hecho el guión de cosas tan nefastas como, por ejemplo, Superagente McKay, una de las películas que vimos ahí en verano y que, bueno, no funcionaba. Y Los Justos es la película que vamos a hablar. Nos va a retrotraer, obviamente, a dos películas muy conocidas por todos y que, bueno, pues... la vais a conocer. Obviamente una es 12 hombres sin piedad, que dentro de unas semanas también se estrena otra muy parecida a ella, que es peor que esta. Y El Método, esa película increíble con Ernesto Alterio, Adrián Ozores. Vamos a tener un grupo de gente rodeada que va a tener que decir algo. En Los Justos tenemos a 9 miembros de un jurado popular que deberán aislarse con un polémico caso de corrupción. Las pruebas son irrefutables, la opinión pública ya emitió su veredicto, nadie parece tener dudas, hasta que reciben una oferta en secreto. Cada integrante ganará 1 millón de euros si cambia su voto de culpable a inocente. Pero si quieren entrar en el juego deberán alcanzar la unanimidad, algo que sacará a la luz las verdaderas causas pendientes de cada uno de los miembros del jurado. En fin, tiene una premisa interesante. Vamos a tener a un jurado que tienen que decidir la culpabilidad de un tipo que está obviamente, pues bueno, con el agua hasta el cuello, que es culpable. Pero claro, tienen esa oferta de si reciben 1 millón de euros por cambiar su voto. Entonces, claro, te va a retrotraer obviamente a 12 hombres sin piedad. Vamos a tener aquí, obviamente no son 12, son 9 y son personas, no son simplemente hombres. Y que bueno, van a tener que reunirse, van a tener que convivir juntos. Y claro, ya va a salir ese kit de la cuestión, que es el que si aceptan el millón, cambian su voto y hacen que este tipo que es culpable, pues sea declarado inocente.
Entonces la premisa promete, la verdad. Pero según va pasando la película se va apagando entre un tono que no encuentras si será una comedia descacharrante o el drama. Y hay varias situaciones que son muy poco creíbles. Porque en un momento te estás riendo mucho, hay actores que están muy bien, otros no están tan bien, ahora hablaremos. Luego te meten un drama de gente que lo está pasando muy mal, de que, por ejemplo, pues tienen problemas con su familia o con cosas más personales. Y claro, no sabes en un momento si partirte o no, porque no es el tono tragicómico, sino que van de un lado para otro de una manera bastante radical. Y entra un poquito... A mí me cuesta entrar en cosas así. Y luego... hay situaciones irrisorias que no están nada del todo bien. O sea, la película al final está entretenida, de 1 hora y media, no se hace nada lenta ni nada, tiene buen ritmo, pero creo que el tono no está bien cogido de la película. Y hay actuaciones que por desgracia no están del todo bien. Hay una que me duele especialmente porque es una de mis actrices favoritas, perdón, y no está del todo bien. Por lo tanto, a mí me parece una película un poco fallida en muchos momentos, pero se queda un poquito en mitad de todo. Y sobre todo, a veces tienes esa sensación de que esa película es un poco cuñada, un poquito de barra de bar, de que la gente, bueno, pues está en su bar diciendo, bueno, qué malos son los políticos, yo cambiaría tal, un poco película cuñada en muchos momentos, tiene un discurso algo cuñado, o sea, un discurso algo populista, el de siempre en contra de los políticos, que son unos chorizos, que es verdad, pero se puede contar de otra manera. Por lo tanto, a mí la película se me queda un poco en medio. Y creo que el reparto, ahora hablaremos, está desaprovechado en muchos momentos. Hay gente que está bien y otros que están mal. Por ejemplo, tenemos a Carmen Machi como la líder, la portavoz. Carmen Machi, pues bueno, está como mal Carmen Machi. Es que creo últimamente Carmen Machi no actúa. O sea, sí, tiene una buena presencia y demás, pero es que no actúa. Luego tenemos a Vito Sanz, que me divertí mucho con Vito Sanz. Para mí es de los más divertidos, siempre nos hemos apoyado a este actor, y aquí está muy divertido. Pilar Castro, un poco más flojita. Luego han tenido que meter al argentino de turno, que es Marcelo Subioto, me cuesta. Ana Gavarain creo que está bien, haciendo de facha. Luego una actriz que aquí apoyamos mucho, como es Marina Guerola, también está bien. Aymar Vega, pero la que está peor del reparto es Bruna Cusí. Bruna Cusí ya sabéis que es una de nuestras actrices favoritas, que la adoramos, pero aquí hace de chica insegura y demás, y no encaja, está muy mal. No sé si es la dirección, no sé si es la misma, pero no me gustó en absoluto la interpretación de Bruna Cusí. Y es la tercera interpretación que vemos este año en cine de ella, y no, lo siento, Bruna. Por ejemplo, la que veíamos hace unos meses, que era también una comedia y demás, que era Frontera. Joder, ahí estaba muy bien en Frontera, pero aquí... No, perdón, en Frontera no era... Joder, Frontera, ¿cómo va a ser en Frontera? En Un altre hombre, otro hombre. Ahí estaba muy bien, en Balandrao lo poco que sale también, pero aquí la verdad es que no sé. O sea, es una película que puede sí que tener un buen contacto con el público, puede gustar a un público amplio, pero a mí sinceramente no me gusta el tono, el guión está también un poquito básico, un poquito de tirar de populismos, y no me termina de convencer del todo. Aún así creo que la idea es interesante, es una película teatral, siempre arriesga, es muy arriesgado llevar una película de estas condiciones a la gran pantalla, porque mucha gente se va a aburrir y demás, a lo mejor no es el formato indicado. Hay que aplaudir la valentía, pero creo que tira mucho de cuñadeces, y a mí ese cine tan populista tirando al cuñado me sobra un poco. Pero bueno, creo que puede ser de esas películas que va a triunfar en taquilla poco a poco, sí, va a tener buen boca a boca, y ya veremos. De momento sus números están siendo buenos, porque se estrenó el jueves, así que a ver cómo le va. Pero a mí la verdad es que me deja bastante frío, y me duele tanto por Bruna Cusí, pero bueno, así es la vida. Mi calificación final para los justos es de un 5, mi nota también es justa, y bueno, la tenéis ya en cines, a ver qué tal le va, y bueno, no sé, ya veremos. Pasamos ya a la siguiente película destacada de la semana, y nos ponemos ya el traje, la corbata, sacamos el puraco, sacamos el coñac, porque este es el mejor estreno de la semana, sin ningún tipo de duda, y yo diría la mejor película del año. Había mucha expectación por ver esta película porque a los aviondos les había encantado en Cannes y demás, en Valladolid, yo qué sé, en 1000 festivales, pero nos ha llegado a España, sinceramente, muy tarde. En Cannes se estrenó hace casi un año, y ahora nos llega aquí ya a cines. Y bueno, la espera creo que ha merecido la pena. Estamos hablando de Resurrection, la última película de Big Gunn, un director muy interesante que además es que es muy, muy joven, tiene un año menos que yo, el hijo de puta. Y había hecho una película muy interesante como El largo viaje hacia la noche, una película que tenía momentos muy bellos. Y aquí nos trae una película que muchos la han vendido como, pues eso, un homenaje al cine, y lo es, pero no un homenaje al cine como, bueno, Cinema Paradiso, que te va a tocar un poco la lagrimita, o los minutos finales de Babylon. Aquí hay un viaje a lo que es el cine, y también a la reivindicación del cine, porque en un momento donde el cine ya supuestamente para muchos es algo ya del siglo pasado, o de otra época, Big Gunn demuestra que el cine está más presente que nunca.
En Resurrection nos presentan un mundo donde la humanidad ha perdido la capacidad de soñar, una criatura sigue fascinada por las ilusiones que se desvanecen del mundo onírico. Este monstruo a deriva en la soñación se aferra a visiones que nadie más puede ver, hasta que aparece una mujer dotada del raro poder de percibir esas ilusiones tal como son, decide adentrarse en los sueños del monstruo, decidida a descubrir la verdad que se oculta en su interior. Esta película ya desde su comienzo va a sorprender, porque parece que en sus primeros minutos estamos viendo una película de Georges Méliès, ¿no? Y en sus primeros momentos vamos a verlo cómo este personaje va a ir navegando entre las entrañas de su mente y vamos a ver cómo ha vivido otras vidas. Y claro, y mientras va viendo otras vidas, vamos a ver distintos tipos de momentos de hacer cine. La primera historia, digamos, el prólogo, es totalmente Georges Méliès, el cine mudo, el expresionismo alemán. Parecía que estabas viendo Viaje a la Luna y ya con esa película, con ese momento ya estás dentro, pero es que luego mejora porque tenemos como 4 fragmentos de historias contadas a través de diferentes ensoñaciones y también diferentes momentos de rodar. La historia de una investigación sobre un cubo mágico que es un noir increíble, que puede ser perfectamente un poco Tarkovsky. Luego una segunda historia que tenemos que ver con un Buda, que tienen una especie de enfrentamiento y demás, que también puede ser perfectamente algo tipo Kurosawa. Luego la tercera historia que también es muy Kurosawa, es sobre un señor que consigue a una niña para hacer sus timos, que eso es súper del cine chino de los 50 y 60. Y luego una historia final que nos lleva a un mundo distópico donde tenemos un plano secuencia de 40 minutos que perfectamente podía ser una película de Wong Kar-wai 2049. Y eso te lo va haciendo a través de un mismo personaje que lo vamos viendo a través de esos momentos y te va totalmente absorbiendo la película. Son 2 horas y media donde no puedes dejar de mirar. O sea, yo estaba ahí y sinceramente no podía dejar de mirar, no solo por los diálogos que los tiene bastante buenos, sino porque todas las imágenes que tienes en la película es totalmente hipnótica y a través de eso está haciendo un homenaje al cine, no solo como una experiencia, sino como algo también onírico que está fuera del tiempo y que es inmortal, porque claro, toda la historia que te está contando, digamos, es de una época distinta, pero aún así funciona bien dentro de la narración de la película. Y bueno, puede haber momentos que alguien se pueda aburrir, o sea, alguien que no esté acostumbrado a este tipo de cine y demás, comprendo que no pueda entrar a ello. Pero si entras de lleno, es que es muy difícil que no puedas disfrutar de la película. Por mí me pareció una historia tan llena de cine y que demuestra que el cine es tan inmortal y tan necesario que es totalmente imposible que pueda morir nunca. Y con películas como Resurrection está realmente bien. Así que yo creo que es una película que sinceramente está llena de momentos, es que cada narración es mejor que la anterior, porque es que son muy buenas, son 4 historias. ¿Sabéis que las historias de antología suelen ser algunas mejores, peores? No suelen ser muy regulares. Aquí son todas muy buenas, es que son mini películas que están realmente bien y que además tiene todo un hilo conductor. El final me parece de aplaudir, o sea, el final que podía caer un poquito en lo que es el Babylon o el Cine al Paradiso, de sacarte la lagrimita gracias al poder del cine. Aquí lo hace, pero no de esa manera tan evidente, es mucho más sutil y yo creo que es incluso más bonita. O sea, es una película dentro de 4 películas que vamos a ir explorando la historia del cine y sobre todo una película también que ha costado pasta. Hay momentos donde, joder, es que hay unos decorados increíbles. Con el principio de la película, esa llama que va saliendo desde la pantalla y te va metiendo en la primera narración, a mí me pareció increíble. Y luego actores, obviamente, pues tenemos muchísimos de chinos. Tenemos a Jackson Ji, luego tenemos a la grandísima Shuki, que ya muchos cuando éramos jóvenes la conocimos en Transported, cuando era jovencita, de 20 años, ahora que tiene 50 la pobre, pues bueno, sigue siendo una mujer preciosa y hizo esa gran película como era La Asesina, y aquí es un hilo conductor, es cierto que no tiene gran protagonismo, pero es importante para la narración. En fin, una película que la verdad es que uno intenta explicarla y se queda un poco corto, porque tiene tantas cosas y tantos matices que es una película para ver en cine. O sea, es la mejor película sin duda, y ya diría yo que también podemos decir que es la mejor película de momento del año que he visto sin ningún tipo de duda, y me importa un bledo que se haya estrenado en 2025, yo siempre la valoro al año de estreno, y esta pues se ha estrenado ahora y está muy bien, de verdad, tenéis que hacerle un favor e ir al cine a verla, sobre todo un cine grande donde sepáis que pueden estar a la altura, porque joder, yo me acuerdo el lunes verla y es que ni miré el reloj. Es cierto que alguno se fue del pase, ¿eh? Estos periodistichas, algunos se fue del pase, pero de verdad, dar una oportunidad más, va a tener buena distribución, y de esas películas que debería tener boca a boca, porque lo que hace Vigan en estas películas es demostrar que el cine es un elemento muy importante y que, sobre todo, que pese a muchos que lo dan por muerto, nunca va a morir. Una película que es muy ambiciosa,
Es una película que cuesta en muchos momentos, pero sin duda es un viaje extraordinario no solo al cine, sino también al más profundo de nuestro corazón. Así que mi calificación final para Resurrection es de un 9. Un absoluto 9. Es la mejor película de la semana, del mes y de todo el año y que tenéis que verla. Por favor, haced de esta película un éxito. Y ya pasamos al último estreno destacado de la semana. Hacemos con una película de terror que nos habla de lo que verdaderamente da miedo en esta vida, que son los niños de 15 y 14 años. Estamos hablando de La Plaga, película que nos llega desde Australia y que nos trae la película nueva de Charlie Pollinger. Charlie Pollinger, que es un director pues australiano, pero que no he visto nada de este señor. Y que, bueno, nos sitúa en un campamento de waterpolo masculino donde tenemos a un preadolescente de 12 años con ansiedad social que se ve arrastrado a formar parte de una cruel tradición que dice atacar a los que no se integran con una enfermedad llamada La Plaga. Pero a medida que se difuminan los límites entre el juego y la realidad, el chico teme que la broma puede estar ocultando algo real. Película sobre bullying, sobre cómo poder adaptarse cuando no eres el más popular del mundo, eso es las cosas como son, y que nos trae terror, pero claro, terror en dos sentidos, claro, porque tenemos esta, digamos, profecía donde que los niños tienen la plaga y no se pueden acercar a él, y luego el terror real, el terror del bullying. O sea, yo recuerdo cuando no es que yo sufriera bullying, pero yo recuerdo cuando me cortaba el pelo, cuando iba a clase, estaba la típica de quien se pela se estrena. Yo tenía auténtico pavor por las collejas de cuando te cortabas el pelo. Ese es auténtico miedo. Pues aquí Charlie Pollinger exprime bastante el escenario de este campamento de waterpolo a través de metáforas que integran capas más sutiles e ideas pues bastante evidentes. Se explora muchísimo las dinámicas de grupo, el miedo a ser la víctima y sobre todo cómo puedes sentir la exclusión con apartándote de lado y demás. Es cierto que al final la película creo que decae un poquito y no se saca todo el jugo a lo que podía estar la historia, pero es una historia creíble que es bastante triste en muchos momentos, sobre todo como tenemos a un chico ahí que es el de la plaga y como que se ha adaptado y como no tiene las condiciones sociales adecuadas pues le expulsan y demás y aunque sea una película de bullying, pues también en muchos momentos es un coming of age, una película de desarrollo de valerse por sí mismo y donde el acoso escolar está a la orden del día y la película lo refleja muy bien. Además creo que los niños han sido muy bien elegidos, tanto el protagonista, que lo interpreta Everett Blanc, está bastante bien, y sobre todo uno de los acosadores, que lo interpreta Cayo Martín. Este niño es realmente hostiable, me dio en muchos momentos de la película unas ganas de pegar un collejón increíbles, con esa carita, chulito. Buah, horrible. Luego tenemos a otro chico que sufre la plaga, que es Kenny Rasmussen. En muchos momentos da miedo. Es un chico introvertido, un poquito recluta patoso en la chaqueta metálica. Está bien. Y luego, si tenemos que destacar a un nombre importante de la película, es Joel Egerton. Joel Egerton, el actor, lo tenemos aquí como uno de los entrenadores de este equipo de waterpolo. Y bueno, tiene alguna escena curiosa. Me hace mucha gracia que decía que era un gordo de pequeño y que ahora es un cachas. Bueno, es digamos el contrapunto maduro. Pero no es el protagonista Egerton, eso no lo sepáis. En fin, una película que habla del bullying sobre algo como que nos debe dar terror, que muchos lo sentimos cuando éramos joven, aunque ya os digo, yo lo que más sentía era el te pelas te estrenas, o sea, para mí. Esto no es así, pero como a veces tenemos que cambiar las dinámicas de grupo para ser adaptados y al final debemos aceptar a todos siendo como son. Pero también os digo que es difícil mantener este mensaje cuando son niños y los niños pues al final pues son muy suyos, son auténticos cabrones, son muy crueles y son un poquito difíciles de controlar. Al final todo viene de la educación que se les da desde casa y eso yo creo que la película pues lo refleja bien. Así que una película de terror diferente, una película de terror que nos habla del verdadero terror que es el bullying y que bueno pues aunque al final pues digo no es tan bueno como al principio, creo que es una historia que merece ser contada y que nos trae un terror diferente. Así que mi calificación final para La Plaga es de un 7 muy sólido y la tenéis ya en todos los cines de la mano de Joe Planet. Y esos son todos los estrenos de la semana que hemos visto. Tenemos el Plaga 2, que está bien. David, una película de animación que no está del todo mal. Stranger es una basura. Los Justos me decepciona. Resurrection es la que tenéis que ver sí o sí. Y La Plaga. ¿Cuál elegiréis? Me da a mí que el diablo viste de Prada 2. Pero bueno. Y ahora pasar a la sección de plataforma. Donde tenemos que hablar de 4 series. Flipas. Ya estamos en la sección de plataformas y os decía antes que tenemos que hablar de 4 series. Mentira, son 5 series acaban esta semana. Vamos a ir muy deprisa porque si no nos quedamos aquí todo el día, pero bueno, hay que hablar de ellas. Primero tenemos que hablar de Yo siempre a veces, que por cierto está muy de actualidad porque esta serie ha ganado el premio Mejor Guión en el Festival Internacional de Series de Cannes.
Y yo la verdad es que no lo entiendo. Yo siempre a veces la historia típica que tiene un primer episodio que está guay, donde tenemos allá dos tipos inmaduros de 30, bueno, 20 y algo tendrán, que se van ahí todo el día a follar y a tomar drogas, se queda embarazada ella, ella tiene que vivir con casa de sus padres, no la aguantan, tiene que ir a casa de sus amigos que van de ahí de súper progresistas y luego no lo son, el novio no le hace ni caso y demás. Y yo ya estos relatos de inmadurez, sinceramente, ya me empieza a hartar. O sea, es cierto que la gente de 30 años y demás no son todos maduros del todo, yo lo reconozco, hasta yo no lo soy a veces, pero joder, todos los retratos igual, no cuenta absolutamente nada nuevo, es lo de siempre. La protagonista creo que además no está tan bien como debería estar, está tal Ana Boga. Tiene buenos secundarios, tenemos ahí a Belén Ponce de León, un pequeño papel incluso de María de Medeiros en un capítulo, y de Neusa Sensi, y un cartel de Me siento extraña en uno de las casas, que eso me ha gustado, pero... O sea, es una serie que se ve rápido porque son 6 capítulos de media hora, yo me la vi en 2 noches, pero no me quedo con pozo, y es que es un tema tan visto tantas veces y con tan poco intríngulis que a mí sinceramente no entiendo el premio al mejor guión y no entiendo nada. Y bueno, pues no soy tan fan de esta serie, pero bueno, que haya disfrutado está bien. Así que mi calificación para Yo siempre a veces es de un 5 y la tenéis ahí disponible en Movistar si queréis echarle un vistazo. Luego otra serie que llegaba la semana pasada era Hulk Hogan, Real All American, documental de 4 episodios sobre la vida del Hulkster, uno de las leyendas más grandes de la lucha libre. Y bueno, aunque nos duela y no haya tenido todas las cosas perfectas en su vida, sin Hulk Hogan el wrestling a día de hoy no sería tan conocido como es. Y como documental debo decir que si habéis visto el documental de Vince McMahon, el titán de la WWE, casi todo lo que se cuenta aquí ya apareció ahí, desde que es joven, desde que quiere triunfar, lo que pasó porque se enfadaron con él, le echaron porque quería, bueno, participó en Rocky 3 y Vince McMahon senior le dijo que como participase le echaba, luego cómo le contrató el hijo, como que se creó la Hulkamania, su etapa de decadencia, los juicios de los esteroides, el fichaje por WCW y demás, todo eso ya venía en el documental de Vince y aquí se vuelve a contar. Aquí, bueno, está en primera persona a través de la historia de la narración de Hulk Hogan y también de muchos compañeros, que está bien. Y luego pues nos cuenta también pues cosas de su vida que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, su apoyo a Trump es fundamental, lo de Trump, no solo en los últimos años, que fue casi su condena, sino también al principio. Era muy amigo de Trump de toda la vida. Y eso se blanquea un poco en el documental, pero también vamos a ver pues disputas familiares, como cuando hizo ese reality show con su familia, todo se vino al traste. Su fichaje por Tenny Ank lo saca muy por encima. En los últimos años también habla un poquito del ocaso de lo que es el wrestler, de tenerlo todo en la cima, de cómo al final pues su imagen se rompe y también su legado de fan. Este documental se hizo meses antes del fallecimiento de Hulk Hogan, o sea, le da al documental una pinta más de crepuscular. Esos momentos de Hogan, de que quizás no ha hecho las cosas bien del todo, lo reconoce él mismo. Y como vemos también cómo está ejercitándose y cómo el tío no puede, y es bastante frustrante. O sea, el documental no es gran cosa. Es cierto que a veces tiene un poquito blanqueo al momento Trump, se habla todo de sus últimas declaraciones, de cómo apareció con la camiseta y demás, su abucheo en el primer Raw en Netflix. Es interesante y bueno, son 4 episodios. Cada uno dura más que el anterior, eso debo decir que es algo curioso, sobre todo el último dura 1 hora y 20, pero creo que es necesario que el último dure 1 hora y 20 porque yo creo que es el que más chicha tiene y el que a mí más me ha gustado. Si sois fan del wrestling tenéis que verlo, es cierto que a mí pocas cosas nuevas me descubrieron, debo decir, pero ver ese testimonio de Hulk Hogan de primera mano, sabiendo que ya le quedaba poco, no sé si lo sabría, pero él sabía que ya estaba en su último combate, podemos decir, es interesante. Y sobre todo, pues, es alguien importante en el mundo del wrestling. Te guste o no, es alguien importante. Así que yo creo que es una pieza, digamos, valiosa más o menos. Y que está bien. Y si eres fan de wrestling, debes de verlo. Ya está. Así que mi calificación final para Hulk Hogan Real American es de un 6. Y tenéis esos 4 episodios disponibles en Netflix. Luego también acababa esta semana Ted, la serie de Ted, que ya, bueno, ya no va a asistir nunca más. Ted acabó. Y que, bueno, pues, Ted ha acabado para siempre. Y que, bueno, pues Ted acaba justamente como lo llevo diciendo desde la anterior temporada, siendo mejor producto que lo que fueron las 2 anteriores películas. Aquí hay mucho humor, se puede desarrollar bien los personajes, creo que además los personajes de los padres están muy divertidos, sobre todo el de Alana Ubach, que esta mujer, por cierto, está últimamente en todo, hizo un pequeño papel en Hacks, también la vemos ahora en Euphoria y está muy divertidísima. Scott Grimes como el padre también es muy bueno. El chaval más Boulder, pues bueno, no sé. Y la chica Georgia Juan es un auténtico descubrimiento que espero que se la siga explotando. Y bueno, el personaje de Ted está también muy divertido. Y no os preocupéis, no tiene un final, digamos, abierto.
conecta directamente a lo que es las películas de Ted, además con narración de un grande como el gran Ian McKellen. Son capítulos además de media horita, muy divertidos, capítulos además que hablan del aborto. Hoy un capítulo que habla del aborto muy fuerte, habla también sobre mujeres en cárceles, incluso uno sobre los roles en juegos de estos medievales. Es divertidísimo, creo que es un poquito inferior a la primera temporada, pero sigue siendo muy divertida y tenéis que darle un vistazo. Ahora que ya ha acabado, tenéis esos capítulos ya disponibles y que no os preocupéis porque no da lugar a una tercera, conecta completamente con lo que son las películas de Ted. Se habló que se iba a hacer una serie de animación, escuché hace un tiempo, no sé si será verdad, pero bueno, creo que sinceramente es muy buena y es una pena que haya acabado, pero creo que nos han dado un buen regalo y se ha hecho justicia a lo que es un personaje que podría haber dado mucho más de sí, y es cierto que se ha dado de sí gracias a lo que es la ficción y no lo que es las películas, porque a mí las películas, bueno, la primera era simpática, pero es que la segunda era patética, pero bueno. Así que mi calificación para Ted, la serie entera, es de un 7 solidísimo, y tenéis ya esos 15 episodios, todos ya, en Sky Showtime, así que, bueno, pues ahí lo podéis ver. Y otra serie que llegaba la semana pasada, que la he visto, es la serie de Cochinas. Cochinas, serie que es muy divertida. Debo decir que esta serie es que te ves los primeros capítulos del tirón, porque son muy adictivos, pero luego es verdad que un poco flojo al final. Cochinas, tenemos a una mujer que tiene que hacerse cargo de un videoclub porque su marido ha tenido un accidente y como las cosas van mal, pues ella decide explotar el negocio del porno y pues bueno, decirle a las mujeres alquilarle a las mujeres vídeos eróticos. Y a través de esto nos van a plantear interesantes debates sobre cómo utilizar el porno, también cómo la sexualidad de las mujeres tiene que ser hablada, tiene además luego su propio círculo para poder hablar de ello. Está muy divertido al principio, sobre todo que nos retrotrae al año 98, a los 90, en una época donde los videoclubs estaban en su máximo apogeo. Más vemos cómo afecta el estreno de Titanic a la hora de ser alquilado en videoclubs. Me gusta. Luego verá que al final se vuelve un poquito serio, previsible, no me gusta tanto. Y bueno, pues no es tan redonda como al principio. Pero la verdad es que la serie es muy divertida. Tenemos una Mariana Alterio que está increíble, además salen pelotas y que no, es que está, vamos, es increíble el cuerpazo que tiene Mariana Alterio. Tenemos un descubrimiento para mí, Celia Morán, una chica con enanismo que está muy simpática. Álvaro Mel me gusta menos su personaje, aunque tiene sus cosas que no se ha tratado tanto en las series, salvo en BoJack Horseman, solo voy a decir eso. Luego, bueno, tenemos a Celia de Molina, no me convence tanto, David Castillo, y una de las cosas que menos me ha gustado es Daniela Blume. En cada episodio vemos una escena de porno cómica, ¿no? Y Daniela Blume protagoniza todas esas escenas. Y la verdad es que Daniela Blume es una actriz que no me hace gracia, ni me parece atractiva ni nada. Bueno, o sea, cosas personales mías. En fin, divertida, te la ves de nada. Son 6 episodios, 35 minutos. La verdad es que yo me la acabé en 3 días. Está bien, pero ya os digo, yo creo que podría haber sido más contundente al final, o quizás reducir episodios. Se nota que está un poquito alargada esta serie. No sé si renovarán, aún no la he votado, pero mi calificación final para Cochina sería de un 6. Y bueno, pues la tenéis esos 8 capítulos en Prime Video. Si os gusta la época de videoclub, si os gusta también el género porno y descubrir también que el porno no es algo que tenga que ser también abusivo para las mujeres, que se puede encontrar un término medio en el que se pueda disfrutar también una mujer del porno sin tener que ver a una mujer pues siendo agredida, como pasa en muchas películas de ese estilo. Está bien, abre un debate interesante, pero ya digo, creo que está un poquito alargada, pero bueno, podéis verla en Prime Video, con un montón de anuncios entre medias. Y ahora vamos a ver el resto de estrenos, joder, que son todos los que no hemos visto. Y la verdad, no os podéis quejar, pues esta semana ha ido muy cargadita en plataformas. Creo que de las más completas, aunque todo a destiempo. ¿Qué se le va a hacer? Vamos primero con Netflix, porque hoy llega una película que yo esperaba mucho, que es Mi querida señorita, la nueva versión del clásico de López Vázquez, de Jaime Almiñán. Película que, bueno, voy a contaros lo que ha pasado. Pedimos pase de prensa, no hicieron. Pedimos screener y no nos han dado. Pues nada, tenemos que verla este fin de semana. 112 minutos, yo pensaba que era más cortita, pero bueno, habrá crítica la semana que viene. También se estrena Intercambiados, una animación que no, con Michael B. Jordan, Juno Temple, un montón de freaks que tampoco voy a ver. No voy a verla, que no. Luego el día 6 en Netflix estrena El peor ex imaginable, un documental sobre un tipo pues que era un ex de alguien que no debe ser muy buena persona. Y poco más, esta semana en Netflix solamente vamos a ver Mi querida señorita. En Movistar, ya sabéis, cine de estreno, este día 1 se estrena Rondallas, una película que apoyamos bastante, que era una feel good movie de manual y que está bien del todo. Y bueno, pues eso esta semana, lo más importante en Movistar. En Amazon Prime Video, la plataforma más enrollada de España,
Este día 1 no se estrena, pero el día 2 se estrena La Larga Marcha, la película de adaptación de Stephen King, que no está del todo mal, aunque tiene alguna cosita. Y luego el 6 de mayo se estrena la segunda temporada de Citadel, Citadel. No la voy a ver, con Richard Madden, Priyanka Chopra, y bueno, nada. En HBO Max, Te quiero y quiero Max, no se estrena nada. Bueno, pues hay que respetar, digo yo. En Disney Plus, ojo, porque esta semana vienen cosas que son realmente interesantes. Bueno, pues no se estrena nada tampoco. Pero el capítulo este de Punisher no llegaba. Bueno, no, pues nada, me he equivocado, amigos. En fin, no se estrena nada en Disney Plus esta semana, así que es increíble, de verdad. Luego tenemos ahí a Filmin, que esta plataforma de verdad es que es, vamos, una cosa increíble. Se estrena esta semana Nouvelle Vague, la película de Rachel Linklater, ese cómo se hizo al final de la escapada. Pero es que de verdad, es que tenéis que hacer sesión doble con esa película, porque es que es increíble recreación, la verdad. Y también cómo era el genio de Godard, increíble. También se hace una película que quiero ver, como es Continental 25, una película que se me escapó de ver, yo no sé si hubo pase, no sé qué, pero tengo muchas ganas de ver. Y que bueno, pues se estrenó el 30 de abril, así que ya la tenéis ahí disponible en la plataforma. Luego tenemos ahí Sky Showtime, que tras la pérdida de Ted se tiene que resarcir con nada, porque no estrena absolutamente nada. Es increíble esta plataforma. Y últimamente, ojo, en Apple TV tampoco tenemos nada. O sea, semana casi de vacaciones para las plataformas, me parece muy curioso. Y bueno, mejor para mí, porque así lo único que tengo que ver es Mi Querida Señorita, y ya está. Y ahora vamos a pasar a la sección de nuestro compañero Nacho Jazz, que tiene hoy una crítica muy esperada, porque eres un gran fan del rey del pop, de Michael Jackson, y se ha acercado al cine a ver Michael. ¿Qué le ha parecido? Vamos a escucharlo. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como siempre, muchas gracias, José, por darme un espacio en tu podcast. Y bueno, vamos con una de las películas que, bueno, pues como tú dijiste en el programa pasado, lleva 10 años haciéndose, buscando al intérprete perfecto, Michael, que es la película sobre la vida de Michael Jackson. Y es que, vamos a ver, es una película, es un biopic musical. A mí los biopics musicales no me entusiasman demasiado porque veo que todos siguen la misma fórmula. Me he visto pues la de Rocketman, me he visto Better Man, me he visto Bohemian Rhapsody, me he visto Elvis. O sea, puede estar mejor o peor, pero lo dicho, no me terminan de encantar. Pero hay una diferencia, y es que a mí Michael Jackson me gusta. Yo no soy súper fan de la música, pero sí es cierto que me he escuchado muchísimas canciones de Michael Jackson, incluidas las de los Jackson 5, que me gustaban mucho cuando... Esto de que tienes tu primer MP3 y metes música... No, Michael Jackson no, de los Jackson 5 también he metido el ABC. Entonces quizás he hecho a esto que me meta más en la película. La película sigue la fórmula, pues tenemos que Michael Jackson es un niño, tenemos el padre que puede ser o ausente o es severo abusador, en este caso es lo segundo, y tenemos pues que está destinado para la grandeza y que le va súper bien la vida, pero esto contrasta con su vida personal. No es el tema de alcohol o drogas como en otras, en este caso es el enfrentamiento con su padre, la soledad, el sentirse un niño pero que el resto del mundo vaya cambiando. Y en el fondo lo reconozco, es una película que le pone con una luz demasiado amable, una luz demasiado luminosa. No se mete en absolutamente ninguna polémica y bueno, pues simplemente es eso. De hecho, acabo de leer que el director de Leaving Neverland está muy enfadado con esta película porque ponen a Michael Jackson como una persona sexual y que ven los niños como esto. Sabemos todo lo que pasó con los niños. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa. Hay mucha gente que se ha quejado de que, para empezar, los críticos han puesto esta película por los suelos. Y yo lo entiendo. Lo entiendo porque si eres un fan, esta película te va a gustar bastante. Porque te presenta la vida de Michael Jackson si no te la cuestionas demasiado y si no esperas nada diferente. ¿Qué es lo que sucede? Pues que hay otra gente, como por ejemplo los críticos, que están buscando algo más. Y sobre todo que están esperando que se hable de estos temas oscuros y no aparecen.
por lo que yo he leído, al parecer en el trato que se hizo con este que le denunció, pues había una cláusula que indicaba que no podía interpretarse esto en ningún sitio, no se puede hacer una película ni nada. Entonces es que se hizo, pero tuvo que regrabarse porque se encontraron con, bueno, pues una cláusula en un trato que se hizo, ¿no? Entonces, claro, la gente dice, ya, pero también hay otras películas como Elvis, que también tiene su lado oscuro. Y yo, ya, pero yo creo que la figura de Elvis no están tan presentes estas polémicas. No es un tema tan obvio que no se puede evitar, ¿sabes? Entonces yo creo que ese es el punto. Hay pajarracos oscuros más presentes en las vidas de otros, que hay algunos que si no los tocas no pasa nada, pero precisamente Michael Jackson es que no podría. De la misma manera que si por ejemplo hacemos una biografía sobre Woody Allen o sobre Polanski o sobre Kevin Spacey, hay temas que no se pueden no tocar, pero en este caso ha tocado la ley, en fin. Aquí yo lo que digo, estoy muy dividido porque como persona que se ha visto esta película sin querer pensar más, la ha disfrutado bastante, y quizás yo creo que es el hecho de que me gustan las canciones de Michael Jackson y me las he escuchado, pues me ha gustado más. Pero el Nacho crítico entiende que es una película que sigue una fórmula muy simple, que le intentan poner todo el rato con una luz muy positiva y sobre todo, que es lo más así, que no se han tocado estos temas, por la razón que sea, pero no se han tocado. Entonces eso para mí, como el Nacho crítico, le da una película irregular, pero es que al Nacho que desconecta por la tarde le ha gustado bastante. Ahí es donde yo estoy muy dividido. En cuanto a las actuaciones, me han gustado bastante. Bueno, Michael Jackson es su sobrino, Jafar. Increíble, o sea, me ha parecido que le ha calcado y eso está fenomenal. Y también, bueno, el niño, Michael Jackson niño, está fenomenal. Entonces, pues eso, ya está. O sea, estoy dividido con esta película. El Nacho crítico le daría un 5,5. El Nacho que ha desconectado le daría un 7. Es que estoy dividido, lo digo en serio. Reconozco sus fuerzas y reconozco sus debilidades. Gracias como siempre, amigo Nacho. Esperemos que no te critiquen como te han criticado en YouTube por tu opinión de Michael. Y ahora pasamos a la sección de formato físico donde llega Crueles Intenciones. Pues ya estamos, sección de formato físico, y esta semana llega Crueles Intenciones, la mítica película, Reese Witherspoon, Sarah Michelle Gellar con ese besaco con Selma Blair, el cutre de Ryan Philippe, que nos sacan una nueva edición, selecta visión, a documentales eliminadas, videoclips, tenemos un libreto de 24 páginas, 2 postales por 19 euros. Yo tengo la versión de Resen ahí en esa trilogía, no la quiero, pero bueno, tendrá fans. También esta semana Divisa saca un montón de títulos, La Madre Muerta, la película de Juanma Bajulloa, el Llorón, que por fin sale en España a buena calidad, con un montón de extras, incluso tenemos cortometrajes y demás. También Alas de Mariposa, otra de las películas de Juanma Bajulloa, muy buena edición. También sale en Blu-ray Primate, después de su escaso éxito, una película que, bueno, está simpática y poco más. La saca Paramount con extras. También tenemos El Conformista, mítica película de Jean-Luc Trifran, del gran Bertolucci, y que, bueno, pues sale en otra muy buena edición. ¿Qué buena edición? Mentira, solo tiene una galería de imágenes. Luego más clásicos del cine como Acatone, El Empleo, Divorcio a la Italiana, que salen películas geniales. Esta última, joder, de Marcello Mastroianni, pero nada, de extras por galería de imágenes. Y bueno, pues Selecta Visión saca esta semana The School, Sociedad Secreta, Evangelion, Neon Genesis, Kill la Kill, la serie completa, y Carecano, serie completa. En fin, esta semana yo la única que me interesa quizás sea La Madre Muerta, que para mí es mi película favorita de Juanma Bajulloa. Y el resto, pues no tantos, ¿no? Pero bueno, a ver qué tal compréis vosotros. Y ahora pasamos a la sección de noticias, donde tenemos que hablar del crossover más épico de la historia del cine: Django contra el Zorro.
Pues ya estamos, sección noticias, lo hacemos con una auténtica fricada, porque hay reportes muy fuertes donde se está hablando de hacer una película entre dos personajes míticos de la historia del cine y de la cultura popular, como son el Zorro que interpretó ya Antonio Banderas hace unos cuantos años, y Django, el popular personaje de western, el Zorro, popular héroe enmascarado, creado por Johnston McCulley en el 1919, que su aparición como personaje literario dio el salto al cine y la televisión en decenas de títulos, siendo la más reciente que se estrenó hace unos años en Prime Video por Miguel Bernadó. ¿Os acordáis de esa serie? Yo tampoco. Y Django, personaje de películas de vaqueros que apareció por primera vez en el 66 en la película Django, que, bueno, luego se hizo más popular gracias a Tarantino. Pues bueno, la película estará basada en el cómic Django Zorro de 2014, co-creado por Quentin Tarantino junto con Matt Warner. Se desconoce de los detalles de la trama, aunque de seguro mantendrá la premisa de historieta en la que el cazarrecompensas Django forma una alianza con el Zorro en la California del siglo XIX. El reporte Variety no menciona si Jamie Foxx volverá a interpretar a Django en esta adaptación, ni si Antonio Banderas volverá a encarnar al Zorro, personaje que dio vida en dos películas muy queridas, uno más que otro. Sony Pictures estará a cargo del proyecto, no ha anunciado quién será el director de la película, que cuenta con la aprobación de Tarantino según un reporte del sitio web de cine de Playlist. Tarantino últimamente parece que está ahí dejando todos sus proyectos a manos de la gente que no quiere saber nada. Ya pasó con la película de Brad Pitt, de David Fincher, que nos llegará este año, y ahora con esto. A ver, Django con el Zorro. A ver, no va a ser Jamie Foxx, porque Jamie Foxx ya está en los 60, casi, y Antonio Banderas también. Pero a mí me gustaría que fueran los dos, sinceramente, pero, a ver, ya está un poco cacaos. Pero bueno, puede ser curioso el Django con el Zorro, puede ser algo pulp, que puede estar divertido. Ya veremos si sale esto buen destino, porque puede ser de estas cosas que se anuncian y luego no llega absolutamente nada. Que ya ha pasado tantas veces que a mí ya me aburre en muchos momentos. Otra noticia es que, no sé si os acordáis que hace unas cuantas semanas confirmábamos que Helena Bonham Carter iba a pertenecer a la nueva temporada, a la cuarta de White Lotus. Que lo hicimos como un estreno, como una noticia increíble y demás. Bueno, no hizo nadie ni puto caso. Pues nada, al parecer este pasado abril, pues había escrito el personaje para ella, sinceramente, pues lo había pensado expresamente para Helena Bonham Carter y demás. Ella grabó varias escenas durante una semana, hasta que saltó la noticia de que dejaba la serie porque, según el responsable de HBO, dice que se hizo evidente que el personaje no encajaba una vez en el set. Sin entender bien lo que significaban estas palabras, los responsables no perdieron el tiempo y replantearon, reescribieron y buscaron a otra actriz que ya ha sido encontrada. Y es que 4 días después de esta noticia tenemos ya el sustituto, bueno, en este caso la sustituta para Helena Bonham Carter, y no será nada más y nada menos que Laura Dern. Laura Dern estará en la cuarta temporada de White Lotus, según informa Deadline. Y bueno, pues es cierto que no será el mismo papel que se había escrito, según ha contado White, ha escrito un personaje totalmente nuevo para Dern, sin que eso signifique una completa reestructuración de la serie, y haberlo hecho en 4 días tiene su mérito. Aunque Dern y Bonham Carter tienen muy poco que ver, ni el físico, ni forma de actuar, ni nada, pues ya habían trabajado juntos en El Año del Perro, hace unos años. También hay que recordar que Dern hizo un pequeñito cameo en la segunda temporada de White Lotus, pero solo de voz, cuando llamó a su esposo, enfadado por sus infidelidades. De esta manera, White Lotus garantiza trabajar con una actriz a la que ya conoce, ha aceptado rápidamente y puede continuar con un plan de rodaje que cada día de retraso significa millones de pérdidas. Pero bueno, tenemos a Helena Bonham Carter por Laura Dern. ¿Os gusta el cambio? Yo prefiero Laura Dern, porque es una chica Lynch. Y Helena Bonham Carter pues es una señora que a mí me cae un poco mal. Y última noticia es que, ojo, porque ha habido una lucha por parte de los mayos y demás. Pues bueno, Disney Plus ha conseguido una nueva serie basada en Casper, el fantasma amigable, el bonito Casper, el cabezón. El proyecto de acción en vivo proviene de Ross Letterman, Hilary Winton, el propio Steven Spielberg, cuidado, y UCP. El nuevo Casper se escribe con una actualización moderna del clásico cuento de fantasmas. Se cree que tiene un toque oscuro de la manera en que Miércoles aborda la tradición de la familia Addams. Así que tendremos una nueva serie de Casper en acción real. Joder, Casper, la primera da un mal rollo, las secuelas son horribles y alguna animación también que he visto son patéticas, pero bueno, le van a dar un toque Miércoles. O sea, es curioso que Cristina Ricci, que era Miércoles, bueno, pues luego se ha hecho serie, y Cristina Ricci, que también salía Casper, también se ha hecho serie después. ¿Saldrá también en Casper? Habrá que verlo. Y eso es todo por esta semana, amigos. Calidad, de todo, de verdad. Es que somos la leche. Y eso que nos quitan los programas de Spotify, porque violamos los derechos de autor. En fin, ya sabéis que para estar informado de todas nuestras novedades en nuestra página web 100piesmagazine.com, nuestro Twitter @100pies en Instagram, 100pies Magazine, y por supuesto nuestra página de Facebook 100pies Magazine. La semana que viene, Mortal Kombat 2. Vamos a hablar de esa segunda parte con Carl Urban, haciendo de Johnny Cage. ¿Va a estar esto bien? Vamos a ver. También hablaremos de un descojone, Las Ovejas Detectives. Yo no sé de qué va esto, pero lo veremos. También hablaremos de la última película de Alex Winocur, Couture, Alta Costura, con Angelina Jolie. También hablaremos de una película que me ha dejado muy marcado, Yo no me iré al amor. También hablaremos del último de Mari Verdu, Bajo tus pies, de una película patética como Recreación de asesinato, de Billie Eilish, documental de los hombres G. La semana que viene voy a morir.
Ya os dejamos con el temazo increíble que podéis escuchar en la película Resurrección, Butterfly. La verdad, esta es la típica que os ponen en los salones recreativos. Así que nos escuchamos, nos oímos dentro de 7 días. Felipe, happy, happy. Luis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.